Hola, buen día. En este video vamos a empezar a revisar una de las principales leyes que permiten estudiar el comportamiento de los fluidos dentro de una tubería. Esta ley es la ley de Newton y está relacionado con el tema de la viscosidad de un fluido. La viscosidad de un fluido es un parámetro importante, pues nos da una diferenciación de su comportamiento con los sólidos cuando estos se someten a un esfuerzo, es decir, a una fuerza que está aplicada por unidad de área. En el caso de los sólidos, cuando nosotros aplicamos un esfuerzo, vamos a pensar que estamos trabajando en este cubo que se encuentra aquí y ese cubo está sometido a una fuerza. Físicamente, si esa fuerza es superior a la resistencia del del sólido, en este caso lo que va a suceder es que el sólido va a empezar a deformarse. Esta deformación le llamamos esfuerzo cortante en física y es una de las principales o de los principales efectos que se estudian debido a la aplicación de fuerzas. Sin embargo, en el caso de un fluido, cuando se somete a un esquema similar de trabajo, es decir, que se tiene una fuerza aplicada que fluye a una velocidad la cual va siendo creciente con respecto a la altura de la fuerza de aplicación, lo que podemos observar es la formación de láminas, es decir, que la viscosidad es una propiedad del fluido que permiten la presencia de fuerzas que se oponen al movimiento de estas propias capas adyacentes. Es decir, la naturaleza del propio fluido origina que se tenga una resistencia al movimiento. De esta manera, cuando nosotros aplicamos esta fuerza, lo que sucede es que vamos a lograr que ciertas capas, que es un conjunto de moléculas que se encuentran cercanas a la superficie donde se está aplicando la fuerza, empiecen a moverse en la velocidad del fluido. La velocidad de la placa y del lugar donde nosotros estamos aplicando la fuerza. Y de manera aleatoria se empieza a propagar este movimiento a lo largo de una serie de capas de fluido, lo que origina que el movimiento sea desde una perspectiva una deformación. Sin embargo, su comportamiento pues es un poquito diferente. Estas fuerzas que les llamamos fuerzas viscosas se originan de las que existen entre las moléculas del fluido, de esto que manejamos aquí, y son de características similares al esfuerzo cortante que nosotros manejamos para los sólidos. Estas ideas que nosotros estamos mencionando pueden resultar o se pueden estudiar de una manera más sencilla si nosotros aplicamos los conceptos que estamos mencionando en esta imagen que tenemos aquí. En este caso, lo que lo estamos viendo en la imagen es un fluido que se encuentra encerrado entre dos placas paralelas. Las placas paralelas, la superior y la inferior, se encuentran separadas por una distancia que es delta Y, que es esta que nosotros tenemos aquí, y la placa superior se está moviendo a una velocidad constante, que es delta BZ. Esta variación se está dando en el eje de las zetas, por lo tanto, es por eso que aparece esta dirección. Y la placa inferior permanece fija, esta no se mueve. Hay que considerar que estas placas son unas placas que en teoría son muy grandes, es decir, muy largas y muy anchas. La placa superior se está deslizando de forma paralela a la placa inferior y esta aplicación de fuerza pues es debido a algún fenómeno que se esté presentando por ahí. Esta fuerza le llamamos retardo viscoso porque es la que está originando el movimiento del fluido. Todas las capas de líquido que están representadas por estas pequeñas flechitas que aparecen aquí se encuentran variando en la dirección de Y. Esta variación se refiere a que la primer capita de fluido, que es la que se encuentra pegada directamente sobre la placa que se está moviendo, adquiere la velocidad de nuestra placa. Sin embargo, conforme vamos bajando
hacia la placa que se encuentra fija, la variación de la velocidad con respecto de la posición va siendo menor. Eso quiere decir que el fluido se está deformando de una proporción de velocidad más elevada en la superficie que se encuentra en la parte superior que en la que se encuentra en la placa inferior. Una analogía de esto es precisamente el ejemplo que les poníamos que les ponía en el video del mazo de naipes que se encuentra deformándose debido a la acción de la mano de una persona que la está empujando. Entonces es más o menos una situación similar. Para muchos fluidos hemos determinado de forma experimental que la fuerza que se aplica sobre la unidad de área, es decir, esta proporción que nosotros tenemos aquí, es directamente proporcional al gradiente de velocidad y al gradiente de la separación entre las placas. Y la constante de proporcionalidad, en este caso, para lograr que la ecuación sea consistente, es la viscosidad, es decir, la propiedad del propio fluido, valga la redundancia, a fluir. Entonces, cuando nosotros tenemos un fluido en características laminares, la fuerza sobre unidad de área, es decir, la fuerza que nosotros tenemos aquí es proporcional o es igual al gradiente de velocidad por la viscosidad. Esta viscosidad es una viscosidad que le llamamos dinámica, ya en la presentación anterior lo habíamos mencionado, se encuentra en unidades de kilogramo por metro sobre segundo o de pascales por segundo. Es muy importante que mantengamos la consistencia de unidades. Cuando nosotros manejamos el elemento diferencial, estos gradientes están en función de los términos de la separación de cada una de las placas y del gradiente de velocidad que se está manejando. Sin embargo, si aplicamos los conceptos del cálculo diferencial y hacemos que nuestro gradiente de separación tienda a cero, lo que obtenemos derivado de esto es la diferencial de la proporción precisamente de la variación de la velocidad con respecto a la separación entre las placas, y a esta relación de fuerza sobre unidad de área le llamamos esfuerzo cortante, que en ciertos momentos está expresado en unidades de Newton sobre metro cuadrado. En el sistema CGS, este obviamente está en el sistema internacional, estas unidades pueden estar en dinas, y también la viscosidad está expresada, como ya lo hemos mencionado, en gramos sobre centímetro por segundo. Entonces, esta ecuación es la primera ley de Newton de la viscosidad, como regularmente la conocemos, y nos va a permitir de manera posterior hacer los balances de cantidad de movimiento. En cuestión de la viscosidad, el sistema CGS se mide o tiene unidades en términos de los poises o centipoises. Esto es debido al investigador o al científico que estuvo estudiando precisamente el comportamiento de los fluidos y pues a partir de su nombre se generó el nombre de esta unidad. Entonces, un poise, que su símbolo es la letra P, indica una relación de viscosidad de gramo sobre centímetro por segundo y por lo tanto un centipoise será la centésima parte de un poise, es decir, 0.01 gramos sobre centímetro por segundo. En el sistema internacional, la viscosidad se expresa en unidades de pascales por segundo, newton por segundo sobre metro cuadrado o kilogramos sobre metro por segundo. Es muy importante que tengamos consistencia en las unidades que estamos manejando dentro de nuestros ejercicios porque eso evita errores. Aquí les dejo unas cuantas conversiones para manejar las unidades tanto de los poises como de los centipoises, y de igual forma unas tablas de equivalencias para la viscosidad dinámica, que ya quedamos que es la letra mu. Entonces, regresando un poquito a la figura que teníamos de manera inicial, en la cual estamos manejando este fluido que se está moviendo derivado de la fuerza que se está aplicando sobre la placa superior, lo que nosotros podemos apreciar es que de las dos ecuaciones que teníamos al inicio, que son la 241 y la 242, tomando como referencia su libro de texto, que es el de Jan Kopris,
Esta variación, esta variable que nosotros tenemos aquí y que se conoce como esfuerzo cortante, lo que nos permite es tener también o tener una interpretación de la variación del flujo de momento lineal en la dirección Z, que sería la dirección axial, con respecto a la dirección perpendicular o tangencial. Entonces, estas unidades que nosotros estamos manejando nos expresan la cantidad de momento lineal que se está transfiriendo y lo que vendría a ser el área de resistencia. Si ustedes recuerdan, por ahí habíamos hecho la analogía respecto a una resistencia y respecto a una fuerza impulsora. Entonces, esta variación, esta variable de aquí resulta importante precisamente porque nos asocia al esfuerzo cortante, pero de igual manera al flujo de momento lineal, es decir, cómo va variando la propiedad que nosotros estamos considerando en las ecuaciones previas con respecto a ciertas unidades de variación. Ahora, respecto a la viscosidad que nosotros estamos estudiando respecto a los fluidos, existen aquellos que obedecen la ley de la viscosidad de Newton, que son las ecuaciones que ya previamente mencionamos, y a estos fluidos les denominamos newtonianos, precisamente porque cumplen con esta ley. Estos fluidos tienen la característica de que existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. ¿Esto qué significa? Que existe precisamente una relación de proporción que si nosotros hiciéramos una gráfica en este punto, encontraríamos que la variación entre un punto y otro sigue una línea recta. Esta variación está con respecto a el gradiente de velocidad con respecto a la separación de nuestras placas. Entonces, este gradiente de velocidad es al que le llamamos, fuerza impulsora o gradiente de velocidad. En estos casos, la viscosidad permanece constante e independiente. ¿Esto qué significa? Que si nosotros analizamos punto a punto dentro de nuestra tubería o dentro del canal que nosotros estamos revisando, vamos a tener que la viscosidad es la misma para todos los puntos. En el caso de los fluidos que no son newtonianos, la viscosidad no permanece constante, es decir, va variando conforme se va trasladando hacia arriba o hacia abajo de nuestro sistema coordenado respecto a la orientación perpendicular de la dirección del flujo. Y de igual forma, la relación de la variación de este gradiente de velocidad no es lineal. Si nosotros hiciéramos una gráfica respecto a esto, podemos obtener diferentes tipos de fluidos. El newtoniano, que es el que maneja una relación lineal como esta que aparece aquí, del gradiente de la velocidad con respecto al esfuerzo cortante y obviamente la pendiente de esto que aparece aquí, vendría a ser la viscosidad. Entonces, este es un fluido que es newtoniano. Sin embargo, aquellos que no son newtonianos, como el caso de todos los demás, excepto el plástico de Bingham, tienen una variación que no es lineal. Vemos aquí cómo se forman las curvaturas en ambos fluidos, en este que llamamos pseudoplástico y en este otro que llamamos dilatante. Y lo que nos permite ver es que la viscosidad no va siendo constante a lo largo de toda esta gráfico de toda esta línea. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues si consideramos la variación en este punto y la variación en este otro punto, nos daríamos cuenta que la pendiente en este y en este punto es diferente. Entonces eso nos dice que la viscosidad va cambiando conforme el gradiente de velocidad va aumentando. Para que puedan revisar un poquito más a profundidad respecto a los tipos de fluidos que se pueden obtener derivado de la ciencia que estudia estos fluidos, que se llama reología, les dejo este link que aparece aquí. Cuando descarguen la presentación van a poder tener acceso a él y con eso podrían ya completar el tema. Esto sería todo en este tema. Estaremos revisando los tipos de fluido en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.